examen, qué segmento es lo que estamos viendo, que no sale en su totalidad el colon. Este es el colon derecho, el colon transverso, el colon izquierdo, el sigma y el recto. El ángulo hepático, el ángulo esclérico. De pronto, para beber un poco, para no confundirnos, en vez de decir este descendente, entonces podemos decir colon derecho y colon izquierdo, para hacerlo más rápido, ¿no? Entonces vamos a ver y reconocer nuevamente lo que hemos estudiado en primer año de anatomía, la parte de lo que es el colon. Ahorita aquí lo vimos nosotros en anatomía patológica, la macroscopía. Entonces, este estudio aquí se llama colonoscopía, ¿no? Entonces vamos a ver la parte interna del colon, la mucosa, las paredes y estos pliegues que están formándose en las aortas, ¿no? En la parte externa ya se va a ver. Tiene que estar de manera simétrica en cuanto a diámetro, tanto en el colon derecho, en el transverso, en el colon izquierdo y también en el sigma. El colon transverso usualmente puede ser horizontal o también puede ser en forma de hamaca, ¿no? Entonces, el edema varicado del colon, el paciente antes de realizarse el examen tiene que estar preparado el colon, es decir, que tiene que estar limpio. ¿Limpio de qué? De material fecal, porque lo que tiene el colon es material fecal. Entonces, le solicitamos, le indicamos al paciente 2 días previos al examen que se hagan enemas de limpieza, es decir, que se ponga un aceite para que evacúe el material fecal y el laxante, un laxante especial para evacuar las heces. Entonces el colon tiene que estar sin residuos, sin material fecal, porque si tenemos material fecal en la luz del colon, esto nos podría dar una mala información de que se trata de pronto de una masa intraluminal. Entonces tenemos que tener limpio todo el colon, ¿no? En el día del examen el paciente nos va a traer una funda llena de un polvo blanco que es el bario. Esta funda se lo va a diluir con líquido, el polvo se lo va a diluir con líquido, el bario se va a diluir con agua y se lo va a agitar hasta que la solución quede ni tan espesa ni tan rara. Tiene que tener una consistencia estándar. En esta funda vamos a tener nosotros una manguera, en este caso está enrollada, esta aquí es una llave de color rojo, que va a impedir o va a abrirse en el momento que progresa el medio de contraste, ¿no? Aquí el medio de contraste, la funda, se la va a poner en un portazuelo para que por gravedad vaya descendiendo el medio de contraste, ¿no? A través de la manguera, ¿no? Una vez en el extremo de la manguera se coloca una cánula. La cánula se le introduce por el recto. Esta cánula va a tener un balón, ¿ya?, parecido a la sonda de Foley, la sonda vesical, que tiene un balón para que se retenga a nivel de la vejiga. En este caso, tiene un balón, se lo infla en el interior del recto para que se retenga y no se salga la cánula en el momento que se está haciendo el examen. Aparte de eso, también tiene otra manguerita que se conecta a la cánula, en el cual nosotros vamos a inflar aire para que se haga a doble contraste. Es decir, a doble contraste el edema varicado del colon quiere decir que se utiliza el contraste que es el bario y el segundo contraste que es el aire. Por ende van a ver el edema varicado del colon con radiolucidez que es el aire y con radiopacidad que es el medio de contraste. ¿Ya? Y se va monitorizando el avance del medio de contraste del recorrido en todos los segmentos del colon. Y se van tomando varias placas en varios segmentos del colon en diferentes posiciones que tiene que estar el paciente. Es decir, que vamos a tener ustedes 7, 8, 9, 10, 11, 12 placas en el edema varicado del colon en todos los segmentos. Entonces, este es el recorrido del medio de contraste a través del colon, ¿no? Desde la ampolla rectal, el sigmoide, colon izquierdo transverso y colon del lado derecho. Una vez que se pinte todo, se termina ya el examen. Para que recorra el medio de contraste, al paciente hay que moverlo de un lado, en proto, en supino, en el cúbito lateral derecho, en el cúbito lateral izquierdo, para que vaya progresando el medio de contraste. El medio de contraste no progresa solo, ¿ya? Hay que manipular al paciente para que vaya rodando el medio de contraste. Entonces se va a obtener varias imágenes o varias placas o varias rayos X
colon está normal o si hay alguna patología, ¿no? Observen, en este caso tengo un sigmoide redundante, porque el sigmoide llega solo hasta aquí, está el hueco pélvico, y aquí también tengo un transverso redundante, ¿no? No está totalmente horizontal como aquí, como en la parte anatómica, ¿no? Depende del tipo de paciente cómo tenga su cuerpo. Dentro de los signos radiológicos que vamos a identificar es lo mismo que vimos en el tránsito esófago gastrointestinal, ¿no? Las imágenes patológicas de adición, que son los divertículos, las imágenes de sustracción, que son los pólipos, que ya lo conocen, que nos va a ser más fácil, y las imágenes de infiltración, que son aquellas imágenes que tienen bordes totalmente irregulares y que disminuyen el diámetro de la luz en un segmento del colon. El resto de imágenes también depende del tipo de patología, ¿no? Pero las imágenes más importantes, ¿ya?, de patológicas son de adición, sustracción e infiltración. Entonces, aquí tenemos nuestro primer enema varitado del colon. Aquí, esta imagen tubular radiopaca corresponde a la cánula, ¿no?, a la sonda, que es una sonda rígida. Esto redondo, radiolúcido, corresponde al balón que está lleno de aire. Entonces se retiene para que no salga el medio de contraste. Se va introduciendo medio de contraste, el ampolla rectal, este es el sigmoide que está lleno de aire, el colon izquierdo que está lleno de medio de contraste, el ángulo esplénico, el transverso que está lleno de aire, el ángulo hepático y el colon del lado derecho que está lleno de medio de contraste, ¿no? Entonces, en este enema varitado del colon observamos múltiples imágenes patológicas de adición, y las señalamos, que se llenan de medio de contraste y que corresponden a divertículos. Cuando ustedes ven muchos divertículos, es una diverticulosis o enfermedad diverticular, ¿no? Entonces ese es el diagnóstico, ¿no? Aquí se ven en forma sacular porque están de lado, pero acá están de pronto en la pared posterior, en la pared anterior, igualmente se ven redondos, porque no se ven de forma sacular, pero si se llena de medio de contraste, quiere decir que es una imagen sacular, es una imagen de adición. Porque si fuese un pólipo, entonces no se llena de medio de contraste, como lo vimos nosotros en el tránsito esófago gastrointestinal. ¿Alguna pregunta aquí? Doctor, disculpe, ¿por qué el colon transverso está radiolúcido y no está en cuerpo común? El colon, o sea, los segmentos del colon que están radiopacos dicen que tienen medio de contraste. Y los segmentos del colon que están radiolúcidos dicen que no tienen medio de contraste, sino que tienen aire. ¿Por qué? Porque la disposición anatómica del colon no es totalmente no es totalmente en un solo plano, o sea, en una sola línea, ¿no? De pronto como un arco, no es un arco, el colon no es un arco, ¿ya? El colon es de pronto como un laberinto de tubos, así vas, pero lo voy a hacer de lado, ¿no? La ampolla rectal, viene el sigmoide, viene el colon del lado izquierdo, viene el transverso y viene el colon del lado derecho. Es más que todo una división tridimensional, ¿no? Se dirige hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, de manera oblicua, así. Entonces, cuando ustedes acuestan al paciente, más o menos, me hago una idea, voy a poner tuberías acá. Si tenemos tubos, digamos tuberías de lavabo, de la casa, lo voy a hacer de manera transparente, ya van en diferentes posiciones, pero si lo acostamos, de pronto estamos con un tubo acostado, un juego de tubo acostado, entonces viene el tubo así, sube, viene así, baja, viene así, baja, y así. Entonces, si el paciente está acostado, el medio de contraste va a estar en los segmentos más declives y arriba no va a haber medio de contraste, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a llegar el medio de contraste allá, entonces va a haber aire. Así estamos, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? Sí. Pero si lo ponemos en prono, hagamos una herradura, ¿no? ¿Ya? Una herradura, colon derecho, colon izquierdo y transverso. Entonces, colon derecho y colon izquierdo van así, ¿no? Y el transverso va hacia adelante. Entonces, si lo pongo al paciente en decúbito dorsal, como en este caso, tanto el colon del lado izquierdo, no lo pensé por
el colon izquierdo, después me lo hacen pagar, ¿no? El colon izquierdo y el colon derecho tienen leve contraste porque está el paciente en el cúbito dorsal, ¿no? Ya, el colon transverso está hacia arriba. Pero si lo ponemos en prono, el colon transverso se llena de contraste y el colon derecho y el izquierdo se llenan de aire. Más o menos así. ¿Sí? Después se me ocurre otro tipo de ejemplo. ¿Ya? Pero si este paciente lo acostamos, o sea, lo ponemos en el cúbito prono, el nuevo contraste se va hacia el transverso y se vacía del colon derecho y colon del lado izquierdo. No, hay que ver el recorrido en la anatomía del colon. Cuando ustedes vieron anatomía, disecaron en cada uno, se vieron así, en el colon, en diferentes proyecciones. O cuando entran a cirugía, en el momento de hacer una laparoscopía abierta, entonces ahí también ven la distribución del colon. Y aquí tenemos las imágenes patológicas de adición que vienen de la pared, pero terminan en el fondo del sacociego. Entonces el contraste viene en el recto, sigma, y se va metiendo por el medio contraste. Y va haciendo su recorrido. En la luz, la abertura y el fondo del sacociego. Aquí se mete el medio contraste. Y por eso se va a formar estas imágenes patológicas de adición que son los divertículos que se llenan de medio contraste, ¿no? Hay divertículos que se llenan de medio contraste, hay divertículos que se llenan de aire, depende si pasó o no pasó el medio contraste en el recorrido del mismo. Estas son imágenes de adición. Esto es un esquema. Divertículo. Aquí en este segmento del colon vemos múltiples imágenes patológicas de adición, llenas de medio contraste, otras llenas de aire, otras con aire y medio contraste, ¿no? Y que corresponden al divertículo. ¿En qué segmento del colon? Del izquierdo. En el izquierdo, ¿no? Este es el izquierdo, pero más que todo en la parte inferior, ¿no? Porque estamos viendo los huesos pélvicos, ¿no? Aquí observamos imágenes patológicas de adición que se llenan de medio contraste, también de aire. ¿Cuántas imágenes patológicas de adición? ¿Cuántos divertículos ven ustedes? 3, ¿no? 1, 2, 3. Y no confundirnos con las otras. Son totalmente diferentes en cuanto a disposición, en cuanto a simetría, ¿no? ¿En qué segmento del colon estamos viendo ahí? Ángulo esplénico. En el ángulo esplénico, ¿no? O en el colon izquierdo adyacente al ángulo esplénico. Acá observamos igualmente imágenes patológicas de adición, una con medio contraste, otra sin medio contraste, localizado en el colon del lado izquierdo. Aquí hay una, aquí hay otra, y los que se encuentran acá también son divertículos, ¿no? Porque se llenan de medio contraste, ¿no? Viene encima que está totalmente redundante, está ya la aire, por acá, ¿no? Observen que si no le pusiéramos medio contraste, aunque le pusiéramos aire, no se vería el colon. Aquí el colon se ve lleno de aire porque tengo contraste en las paredes, ¿no? Como que se pega el contraste, ¿no? Como una goma, se pega. Entonces se ve de esa manera. Y aquí vemos los pólipos. Esta es una poliposis familiar, ¿no? Múltiples pólipos, que nos dan imágenes patológicas de sustracción que son radiolúcidas, ¿no? Entonces son pólipos, como esas, ¿no? Y que no se va a pintar de medio contraste porque no se va a llenar nada porque están interluminales, ¿no? Entonces, en este tema americano del colon observamos una imagen redondeada, radiolúcida, que corresponde a una imagen patológica de sustracción y la impresión diagnóstica es un pólipo o una lesión polipoide o una tumoración polipoide. LEA corresponde a un pólipo, ¿no? Que está localizado en qué segmento del colon? Ángulo esplénico. En el ángulo esplénico, ¿no? Correcto. Y lo señalamos. En este neumarito del colon observamos una imagen redondeada, radiolúcida, que corresponde a una imagen patológica de sustracción. La impresión diagnóstica realmente es un pólipo, una lesión polipoide, un tumor polipoide, que está localizado en qué segmento del colon, en el descendencia, ¿no? En el izquierdo, ¿no? Y lo señalamos. Correcto.
pero tenemos que nosotros observar todas las imágenes. Si esta imagen, por ejemplo, ustedes reciben 7 imágenes de enema varietado en diferentes proyecciones, oblicuo, anterior, derecha, izquierda, etcétera, etcétera. Si esta imagen se repite en el mismo sitio, entonces vendría a ser un pólipo. Pero si esta imagen en la otra placa está por acá, después se encuentra por acá, o por acá, o por acá, es decir que se mueve, no vendría a ser un pólipo. Podría ser una burbuja de aire o podría ser un material fecal, material fecal. Entonces no vendría a ser un pólipo. Así el pólipo tenga algún pedículo largo, no es tan largo que viaja del colon transverso al ángulo, sino el colon del lado izquierdo. Bueno, esta es la cánula, este es el balón, se introduce en medio de contraste, viaja por la folla rectal, el sigma, colon izquierdo, ángulo esplénico, colon transverso y se detiene aquí, se detiene ante una imagen casi redondeada o convexa, digamos así, ¿no? Convexa, donde el medio de contraste se introduce en las partes laterales, ¿no? Y forma una especie de una sombra de la pata de cangrejo, de la tenaza, ¿no? Más o menos así, ¿no? Entonces, esto aquí es luz libre, ¿no? Esto aquí corresponde a una lesión que se encuentra topando con el borde, ¿no? O sea, no llega al ángulo hepático del colon, ¿no? Cuando ustedes ven esta imagen de aquí, se trata de una invaginación, una intussusección. Una invaginación es cuando un asa de menor diámetro se va a introducir en un asa de mayor diámetro, más o menos así. Más o menos si que yo meto la mano aquí en la mano, se introduce más o menos así. Entonces el asa que ingresa viene a ser lo radiolúcido, esto, ¿no? Y el asa que recibe viene a ser lo que tiene medio de contraste, ¿no? Por eso se superpone el medio de contraste a los lados, ¿no? Entonces viene a corresponder a una invaginación o una intussusección, es sinónimo, ¿no? Esto más o menos, ¿no? Observen, este es el asa que se imagina y este es el asa que lo recibe. ¿Por qué el medio de contraste se va a los lados? Porque aquí tengo medio de contraste y se mete acá, ¿no? Y se introduce acá. Y este asa porque se ve radiolúcida, porque se matiza en el momento que se introduce en las paredes y se va a ver como una imagen convexa, ¿no? O semi-redondeada, o una convexidad que mira hacia el colon transverso, ¿no? Radiológicamente también hay signos, pero es muy difícil diagnosticar por una rayos X de abdomen convencional, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Por lo general se dice que hay una distensión del asa que está continua a la imaginación, pero en realidad es muy difícil de determinar, ¿no? Salvo que tengamos la clínica, ¿no? Pero el diagnóstico se hace por enema varietado del colon aparte del diagnóstico clínico, ¿no? Es muy difícil. En tomografía no también le se puedo puede. yo pedir, bueno, diagnostíqueme aquí una imaginación, porque es muy difícil para nosotros también. Aunque con ecografía y enema sí se puede realizar. Ahí veo. Y este es el asa que ingresa y este es el asa que lo recibe, ¿no? Y este es el mesenterio, ¿no? Ahí vemos un enema varietado del colon. Recuerden no confundirse con el tipo de examen, ¿no? No es un tránsito esofágico intestinal, es un enema varietado del colon, ¿no? Ampolla rectal, sigmoide, colon izquierdo, ángulo esplénico, colon transverso. No es que yo esté viendo el ángulo esplénico, ni tampoco esté viendo la ampolla rectal, sino que tenemos que imaginarnos la anatomía normal que hemos conocido, que conocemos de primer año, ¿no? Entonces aquí encontramos un stop por esta imagen convexa, radiolúcida, que no deja progresar el medio de contraste que se detiene y se va hacia las partes laterales, ¿no? Entonces este es el asa que se imagina y este es el asa que lo recibe. Una imaginación. Intussusección. O intussusección. No hay otra imagen que tenga esta característica radiológica. Ahí está. Bueno. En este enema varietado del colon, este viene a ser la ampolla rectal, este es
en la descripción, el medio de contraste pasa de la ampolla rectal a través del sigmoide en forma de desfiladero y de manera irregular, ¿no? Es una imagen patológica de infiltración por la descripción antes mencionada. Entonces, la tumoración, o sea, vendría a ser todo el correo lúcido que tiene bordes irregulares y que disminuye el diámetro de la luz y lo hace de manera irregular. Entonces decimos que se trata de un UCA en el colon sigmoide, un UCA del sigma, porque solo tenemos imagen patológica de edición, de sustracción y de infiltración. ¿Sí? Sí, de pronto, en la unión del sigma con el recto. Más o menos así, ¿no? La luz del colon izquierdo, la luz del sigma, y aquí vemos, tiene la tumoración de bordes irregulares que disminuye la luz que se ve aquí, lo que está recorriendo el ácido. Esta es la luz. Lo radiolúcido corresponde a la masa de la tumoración. Y aquí vemos el esquema en la colonoscopía del tumor de bordes totalmente irregulares que disminuye la luz. Y lo tenemos acá, ¿no? En el transverso y también acá en el sigmoide. Sí, esta es una tumoración interluminal que igualmente es iniciada. Viéndolo de la pared posterior, pero aquí viene la tumoración a nivel de la pared que tiene bordes irregulares. ¿Qué segmento de colon estamos viendo aquí? El ciego, ¿no? Por la forma que tiene, amplia, y por esto, ¿no? El apéndice normal se puede llenar de aire en vez de contraste, normal. Pero aquí vemos que el medio de contraste que viene en transverso, ángulo hepático, colon del lado derecho, pasa de manera irregular y el desfiladero hacia la parte más distal del ciego. ¿Ya? Entonces esta imagen es una imagen patológica de infiltración. ¿Ya? Infiltración y la tumoración viene a ser esto radiolúcido. Aquí hay un signo por la forma que me da este tipo de imagen de infiltración. El signo de la manzana mordida. ¿Sí? Entonces, esta es la parte de pronto superior de la manzana, este es el tallo, esta es la parte inferior, y este es el tallo, esta es la ramita, este es el tallo que queda en medio. ¿Ya? ¿Ustedes todavía comen la manzana así? Sí. No son que cortan la manzana, pedacitos y tal, comen así. No, ellos son los semestres son así. Los semestres son así. Yo solo una pregunta. La solución de varios, ¿hasta dónde llega? ¿La pasa la óvulo y los central o no las pasa? El examen termina cuando llega al cielo. No debe pasar a través de la válvula secal al intestino delgado. Si pasa al intestino delgado, quiere decir que hay una incompetencia de la válvula secal y es una patología. Entonces, si ustedes ven que en vez de contraste en el hemato del colon y el ciego pasa hacia el intestino delgado, eso no debe suceder porque tiene, o sea, es un retorno del lirio hacia el ciego, no del ciego hacia el lirio. No tiene que pasar, porque ahí hay un stop, una válvula que impide el progreso del ciego hacia el lirio. El signo de la manzana mordida se lo puede ver en cualquier segmento del colon. En cualquier segmento del colon, porque hace algunos años yo puse una pregunta en teoría. Si observamos el signo de la manzana mordida en el colon transverso, nos indica la presencia de un sea en colon. ¿Ya? Pues es falso. No, todo es que solo lo vimos nosotros en el ciego. O sea, se puede ver en cualquier parte, ¿no? Del colon, si estamos hablando del colon. Bueno. Imagen patológica de infiltración en un sea de colon. ¿En qué segmento del colon? En el sigmoide, ¿no? Es esto, ¿no? Apoya rectal, el sigmoide, y empezando el colon izquierdo. Imagen patológica de infiltración en el desfiladero. Y la masa vendría a ser todo el correo que se ve acá. No es que veamos la masa, ¿no? Sino que nos dirigimos por el recorrido del medio
contraste de manera irregular y en desfiladero. Más o menos así. La misma imagen estamos utilizando en el esquema de todo. Imagen patológica de infiltración que disminuye la luz de manera irregular en desfiladero. ¿En qué segmento del colon? Transverso. Más o menos así. Esto se ve reducido y pasa en el contraste de manera irregular y en desfiladero. ¿Ya? Así estamos. El resto es el pericarpismo, que de pronto está rellenándose con la otra porción del colon. ¿Qué notan de raro ustedes en este tema marcado del colon, sin dar el diagnóstico? De las nuevas. No. Una torsión de los intestinos. Hay ausencia de las austras. No se ve nada. Ausencia de austras. Pues acá en el ciego ya estamos viendo austras. Entonces, ausencia de austras. ¿Cuál es el diagnóstico cuando hay desaparición de austras por clínica, por semiología? Que ustedes conocen. Cuando hay atonía, ¿en qué patología hay ausencia de austras? Colitis. ¿Ya? Entonces debe corresponder a una colitis. ¿Ya? Colitis. ¿Qué es una colitis? Ya, bien, crónica. En este tema marcado del colon se observa desaparición de las austras en casi todos los segmentos recorridos del colon. La evolución diagnóstica es una colitis. Ya. Colitis igualmente. Colitis. No hay esos pliegues que han formado las austras como lo vimos nosotros en la colonoscopía. Es totalmente liso. Incluso aquí en esta colitis hay lesiones ulcerativas, se ven lo más rojas. Son como suelos, y aquí también se va depositando el contraste y se va a observar imágenes patológicas de adición, pero como son tan pequeñitas